corazón. Porque yo que reconozco que yo soy pecador. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida y mi mente. Yo sé que moriste en la cruz por mí. Y en este día yo te seguiré todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. And the moment you prayed that prayer, Al momento que usted hizo esa oración, the Bible said that He forgave you. la Biblia dice que Él te perdonó. I want you to give the biggest applause you've ever given. Dale un aplauso fuerte, más fuerte. I want to hear a shout. Un grito fuerte. You know, that's not even good enough. Eso no es suficiente. There's one word that's the same in every language in the world. Hay una palabra que es la misma palabra en cualquier lenguaje del mundo. Does anybody know what that word is? ¿Alguien sabe esa palabra? That's right, it's hallelujah. Aleluya. So I'm going to count to three. Voy a contar a 3. And I'm going to ask you to shout hallelujah on number three. Y quiero que grite aleluya al número 3. And I want it to sound all over Phoenix. Y quiero que te oigan todo Phoenix. Number one. Una. Number two. Dos. Are you ready? ¿Están listos? Get ready. ¿Listos? Get ready to jump to your feet. ¿Listos a ponerse de pie? Get ready to shout. ¿Listos para gritar? Number three. 3. One more time. Una vez más. Real loud. Más fuerte. Give the Lord a good clap. Dale un aplauso fuerte al Señor. Now, if you just accepted Christ as your Savior, Si acaba de aceptar a Jesús como su Salvador, we have a wonderful Latino church here in Phoenix.